Señor, gracias porque nos permites tener una iglesia y porque en tu misericordia, Señor, dentro del gran universo de distintos tipos de iglesia, nos has permitido a nosotros tener esta con sus características, con las cosas que nos has regalado y nos has dado, Señor. Entendemos que todo lo que tenemos, Señor, viene de tu mano y lo recibimos de tu gracia y por tu bondad. En este tiempo, Señor, te rogamos que nos ayudes a entender el asunto de los discipulados para que tú seas exaltado también en eso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Discipulado, que es el tema que me tocó a mí desarrollar. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15, encontramos un aspecto de esto que ya lo hemos mencionado. Lenin dijo, ¿no? Los temas están muy entrelazados y sí es como que difícil tomarlo de una manera exclusiva porque van muy enredados un tema con otro. Y ahí hablaba Lenin de la Gran Comisión. La Gran Comisión, parte de la Gran Comisión es Marcos 16, 15. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es parte de la Gran Comisión. Una primera parte es anunciar las buenas nuevas, el evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que somos pecadores, pero que Dios en su misericordia ha provisto para nuestros pecados, poniendo a Jesucristo nuestro Señor como sacrificio expiatorio. Entonces esas son las buenas nuevas. En Semilla de Mostaza, eso lo tenemos resumido dentro de nuestros objetivos, como la parte en la que a lo mejor lo has leído en algunas partes. Dice, ¿cuál es el objetivo de Semilla de Mostaza? Número 1, alcanzar al perdido. Es predicar el evangelio. El que está extraviado, aquel que está apartado del Señor, poder alcanzarle con las buenas nuevas. Pero la Gran Comisión no termina ahí. En el capítulo 28 de Mateo, tenemos una segunda tarea de la Gran Comisión. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta parte Mateo registra la Gran Comisión con un ángulo un poquito distinto. Dice, haced discípulos. La predicación del evangelio es eso, anunciar las buenas nuevas. Y dice, en todo el mundo y a toda criatura. Por donde vayas tú ve anunciando el evangelio. La gente necesita escuchar el evangelio. Pero una vez que la gente ha creído en el evangelio, ahora tiene que, dice Mateo, hacerse discípulos en todas las naciones. En Semilla, esta segunda parte también la tenemos en nuestro objetivo. ¿Te acuerdas? La primera parte era alcanzar al perdido. La segunda es discipular al creyente. Eso, tiene que crecer en fe. ¿Por qué? Porque aquel que ha nacido de nuevo tiene que conocer cuál es la nueva relación que tiene ahora con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados. Y hay que conocer eso y todo lo que implica. Hay una nueva relación con el pecado. Antes el pecado era nuestro amo, nuestro Señor. Ahora hay una nueva relación con el pecado. Hay una nueva relación con la palabra de Dios. Hay una nueva relación con otros creyentes. No sé si te pasa que antes de conocer al Señor veías a los creyentes como gente muy rara, incluso decías, esos fanáticos y no sé qué. Pero una vez que has venido al evangelio, te das cuenta que tienen una razón de ser. Hay una nueva relación con los incrédulos. Los incrédulos antes eran tus amigos, la gente con la que te llevabas bien, y de pronto te das cuenta que ya no compartes ni su idioma, ni sus prioridades, y todo eso lo tienes que ir aprendiendo a lo largo de este proceso que se llama discipulado, ¿no? Empezar a crecer en la fe.
Y creo que sería bueno ver algunas características que en Semilla consideramos para el discipulado. No sé si tú has estado los domingos en cualquiera de las semillas, siempre se te invita a discipularte. Bueno, hay ciertas características del discipulado que nosotros creemos y quiero hacer un énfasis en esto. Esto es lo que nosotros creemos. Hay otras iglesias que llevan su discipulado de otra manera y no es que esté mal, simplemente es distinto a cómo nosotros lo estamos viendo. Entonces, déjame decirte algunas características y espero ser breve. Número 1, el discipulado es para creyentes. Es decir, aunque si tú has estado en un discipulado te das cuenta que se repite el evangelio cada cierto tiempo, quieras o no, siempre regresamos al evangelio porque no se puede crecer si olvidas el evangelio. El objetivo fundamental del discipulado es que los creyentes crezcan en su relación con el Señor, que vayan avanzando. Y quiero que quede claro, avanzando no en cuántos libros has tomado, cuántos discipulados sabes, cuántos versículos has aprendido, sino que el aprovechamiento se ve en una vida transformada. Mientras vas discipulándote, tu vida tiene que ser cambiada. A veces son detalles. Hay épocas en las que Dios solamente está haciendo una pequeña línea, sino con un pincel muy fino, que tal vez de lejos ni se nota, pero tú sabes que ahí está Dios pintando. Otras veces Dios agarra la brocha gorda y entonces se barren cosas más fáciles. Pero ya sea en chiquitito o en grande, el discipulado te tiene que llevar a ver que tu vida está sufriendo cambios. Ahora, cuando digo que es para creyentes, no quiere decir que un inconverso está prohibido. O sea, si tienes un amigo que es inconverso y te dice, te acompaña a tu discipulado, no le digas, no, eso es para creyentes. No, que venga, ¿no? ¿Qué puede ser lo peor que pasa? Pues lo peor que pasa es que escucha el evangelio y se convierte. El problema es que si no cree en el evangelio, el discipulado le va a sonar siempre raro. En un discipulado, cuando te digan lo primero es Cristo y tú tienes que ir después, incluso Cristo, otros, tú. Alguien que no ha creído en el evangelio no le va a hacer clic. Entonces, por eso digo, es para creyentes porque ese es el objetivo, que con el discipulado podamos crecer en nuestra relación con el Señor y eso se manifieste en una vida transformada. Otra característica que tenemos de los discipulados es que buscamos hacer discípulos de Cristo, no discípulos de nosotros. Es decir, y suena raro, pero el objetivo del discipulado es que no tengas la necesidad de discipularte. ¿Por qué? Porque Cristo es el que suple todas las cosas. Ahora, no es que se acaba en algún momento el discipulado, todos nos discipulamos constantemente. Pero no sé si te pasa cuando recién conociste al Señor, tenías dudas de todo tipo, tenías preguntas y a alguien le llamabas, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo recuerdo cuando conocí al Señor, tenía un amigo que me empezó a discipular y le preguntaba cosas como, oye, ¿y es pecado tirar la Biblia así, llegar y tirarla al piso o quemarla? Y él me decía, no, esto sí, esto no, y como que me iba contestando. A medida que fue pasando el tiempo, me fui haciendo menos dependiente de Él, más dependiente de Cristo y su palabra. Por eso el objetivo del discipulado no es hacerte dependiente de mí. Y ahora yo gobierno sobre tu vida, yo te digo con quién te casas, yo te digo qué haces, yo te digo qué comes, porque entonces pues, en el mejor de los casos te haría eso mi esclavo. Y eso no es útil ni para ti ni para mí. El objetivo del discipulado es guiarte a los pies de Cristo. Obviamente, y lo has debido vivir, se te pegan cosas de quien te está discipulando. Se te pega el tonito, se te pegan ciertas frases, se te pegan ciertas cosas propias del estilo. Eso está bien, eso es normal, eso es bueno. Pero
el objetivo es que tu rostro refleje el rostro de Cristo, no el rostro de quien te está discipulando. Una tercera característica del discipulado es que el discipulado provee compañerismo. Semilla es una iglesia muy grande, es una iglesia de un par de miles de personas. Y a menudo encontramos personas que nos dicen: es que yo vengo a Semilla desde hace 2 años y no conozco a nadie, ¿no? Llego, me siento y no conozco a nadie y me voy. Bueno, por un lado, ¿no?, eso nos mueve a que tal vez tú y yo deberíamos aprender a saludar al que está al lado en la silla, ¿no? Y al final del servicio poder decirle: pues qué padre que pudiste venir, espero siempre te sientas por acá, nos vemos la próxima semana. No sé, creo que sería una llamada de atención a eso. Sobre todo si cuando al principio de la reunión notas que el de al lado levanta la mano, que es la primera vez que viene, pues salúdalo, intégralo. Pero por otro lado, ¿cómo podemos hacer que esta iglesia tan grande se haga chiquita? Porque que haya venido tanta gente no ha sido voluntad de nadie en particular. O sea, no es que contratamos gente para que venga y queremos llenarlo por llenarlo. Es lo que Dios hizo, y Dios trajo gente y ahora hay mucha gente. Hace unos días, ya ves que el Facebook te recuerda momentos de hace años. Hace unos días mi Facebook me recordó que era el último miércoles que estábamos en el Salón del Valle, que era donde estábamos antes. Ahí era un poquito más pequeño, eran alrededor de 500 personas por reunión, pero tampoco había mucho espacio para ser discipulado, porque terminaba la reunión y básicamente había que decirle a la gente: ¿saben qué? Hay que salir porque viene el siguiente grupo y tiene que entrar, y la puerta era chiquita, entonces primero tienen que salir. Pues, todas estas incomodidades que son lo que Dios está haciendo, ¿cómo se las puede evadir para crear compañerismo? ¿Cómo? A través de discipulados. Algunas veces nos preguntan: ¿aquí tienen membresía? Y la verdad es que no tenemos membresía. Entonces, ¿cómo sé si soy semilloso o si soy visita? Pues tú dime, cuando entras aquí, ¿te sientes en casa o te sientes de visita? Esa es la mejor respuesta. ¿Y cómo haces para sentirte en casa? ¿Cómo me puedo sentir en casa si nadie me saluda? Pues busca un discipulado. Un discipulado te va a permitir conocer a otros hermanos o a otras hermanas en un ambiente cordial y gentil, en un ambiente en el que van a poder platicar. Vas a conocer además en un discipulado a los ancianos de la iglesia para poder tener un acceso muy cercano en caso de que necesites consejo, ayuda. Un discipulado te va a permitir conocer gente que puede estar orando por ti, o vas a conocer gente por la cual tú empezar a orar. En un discipulado conoces gente que ya pasó tal vez la misma situación que tú estás viviendo. Y entonces puede traerte consuelo, porque eso dice Pablo en 2 Corintios, que el consuelo que recibimos es para consolar a otros. O a la inversa, tal vez vas a conocer a alguien que está viviendo algo por lo que tú ya viviste y que ya conoces el consuelo de Dios. Te digo algo más: en un discipulado conoces gente que no te cae nada bien y tienes que aprender a amarla, porque eso es parte del evangelio, eso es parte de la madurez. Jesús dijo: pues amar a quien te ama, ¿qué chiste tiene? Eso lo hace cualquiera. Pero amar a quien no te cae bien, a quien es tu enemigo, eso es solo un resultado del amor de Dios en tu vida. Y te digo algo más: en un discipulado conoces gente a la que tú no le caes bien, y tienes que aprender a que te mira así, de arriba abajo, se voltea la silla, y tú tienes que aprender a amar a quien te está tratando así. ¿Cómo si no vamos a aprender esas cosas? Es un grupo pequeño para eso.
La mayor parte de la gente que viene a Semilla, la mayor parte, llegó sin conocer a nadie. Tal vez a su familia, a quien la trajo, y ahora tú los ves bien integrados y sirviendo y vienen y saludan y todo. ¿Qué pasó? Un discipulado los fue integrando. Es la manera en la que una iglesia grande se hace una iglesia chiquita. Ese es el objetivo. El discipulado tiene un gran aporte en esta relación que se da entre hermanos. El rostro con rostro, dice la palabra, se aguza, ¿no? Saca punta, saca filo para que sea útil una herramienta. Ahora, hablando de compañerismo y a riesgo de que me linchen, ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10, versículo 9, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todo esto que acabo de leer es un llamado individual. Dios está diciéndole a cada creyente, a través de este escritor: acércate. O sea, tú, individualmente, acércate. Tienes libertad por el camino vivo y nuevo que Cristo abrió. Teniendo un sacerdote, acércate. Eso es individual. Pero en el verso 24 cambia de un mensaje individual a un mensaje colectivo. En el verso 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarse en domingo es algo bueno, pero también la congregación no es solo eso en domingo. Cuando te reúnes a discipularte, te estás congregando con otros hermanos para alentarte al amor y a las buenas obras. Hay una tarea individual que nadie puede hacer por ti: acercarte confiadamente al trono de la gracia, por el camino nuevo y vivo. Todo eso es individual, nadie lo puede hacer por ti. Pero también hay un llamado colectivo a congregarnos como iglesia, pero también en grupos más pequeños. Y, lo tengo que decir, dicho sea de paso: congregarte por internet no es congregarte. Congregarte por internet no es congregarte. Yo entiendo, hay veces que hay situaciones, alguna enfermedad, y te quedas en tu casa y gracias a Dios por internet, y gracias a Dios por el equipo de multimedia que semana a semana suben las conferencias o preparan el equipo para la transmisión en vivo. Yo creo que todos hemos disfrutado de ese beneficio alguna vez, ya sea por vacaciones, estás fuera y te conectas. Creo que es bueno, el internet es bueno en ese sentido. Pero cuando eso se convierte en mi comodidad, es que ir hasta la iglesia es que era bien lejos, ¿no? ¿Cuántos días de camino? Bueno, no tan lejos, ¿no? Hay que tomar el coche y manejar, ¿no? Casi 20 minutos, ¿no? ¿Y al trabajo cuánto tiempo inviertes manejando? Pues diariamente como 3 horas de ida y 3 de vuelta. ¿Y en domingo 20 minutos se te hace mucho? Cuando Pablo está siendo llevado a Roma y desde la isla de Sicilia ya llega hasta la bota, ¿no?, a Roma, dice que los creyentes de Roma salieron hasta 3 tabernas para recogerle. Ese era un caminar de 60 kilómetros más o menos. ¿Para qué? Para tener comunión con Él.
O sea, si el internet se ha vuelto en tu muleta para no venir a la iglesia, no estás cumpliendo lo que acabamos de leer. Ahora, si por alguna enfermedad crónica, ¿no?, algo que es ya probablemente está de por vida, y estás postrado en cama, y la única manera de alimentarte con mensajes a través de internet, pues no lo deseches, es bueno, es una bendición de Dios. Y no te estás congregando porque pues la situación no te permite hacerlo. Entonces no tengas culpa, no te sientas culpable. Entiende que esa es la situación y gloria a Dios por esa situación también. Pero no te estás congregando, simplemente, es la verdad. No existe congregación por internet, porque no pasa, o sea, después de que termine el mensaje, ¿cómo puedo alentar a mi hermano al amor y a las buenas obras si él está en la iglesia y yo estoy en mi casa? Muchas personas dicen, no, pues es que yo tengo muchos pastores, ¿no? Piper, MacArthur, me conecto por internet también a Semilla Tal y me conecto por eso. Todos son mis pastores. No, todos te enseñan algo, probablemente recibes buena información, pero eso no es ser iglesia y eso no es congregarte. El congregarte implica todo lo que acabamos de decir. O sea, la verdad es muy difícil que alguien te caiga mal por internet. Porque si te cae mal, pues le cambias. O sea, quedarte viendo y le cae mal, pues ya es masoquismo. Pero cuando vienes a la iglesia, tú no decides quién se sienta al lado y tú no decides quién predica. Y tú no decides muchas cosas. Y aprendes sujeción, compañerismo. Dios quiere que no solamente que nos reunamos, porque alguna vez lo he dicho, ir al cine también te reúnes con gente. Están todos viendo unánimes, ¿no? A veces se duerme menos en el cine que en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cine tú te sientas, haz lo tuyo, ves tu película, comes tus palomitas y te vas. Y no importa quién se sentó al lado, si hubo alguien o no. La iglesia tiene que ser distinta. Es una reunión que tiene un propósito más profundo que solamente escuchar un mensaje. El poner por obra el mensaje comienza el momento en que estás sentado. El amar a tus semejantes que están al lado de ti. Solo venir a la iglesia y no discipularte no es que sea pecado. O sea, yo vengo a la iglesia pero no me discipulo. Bueno, no estás en pecado, pero es rechazar lo que Dios te está ofreciendo para crecer. Si en verdad le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Dios ha hecho algo. Te ha hecho parte del cuerpo de Cristo. No te vas ya. Al creer te hizo parte, te sumergió. Por un solo bautismo fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y es lógico que un cuerpo se mantenga unido. Si eres parte del cuerpo, lo lógico es que permanezcas unido y te relaciones con el resto del cuerpo. Que haya comunión con el resto del cuerpo. La manera más fácil, la manera más segura, la manera más sencilla es a través de un discipulado. Número 4. Otra característica del discipulado es que no es un curso para aprender cosas nuevas. No se trata de información. Probablemente vas a aprender algo, pero el objetivo no es enseñarte nada más. Ese es el error de los que se congregan por internet. Están aprendiendo mucho, pero no están congregándose. Han confundido información con comunión o comunicación. Hay gente aquí en Semilla que ya tomó todos los libros de discipulado y cuando termina, ¿qué crees que hacen? Vuelven a empezar. Y no es porque se les olvidó, sino que un nuevo discipulado, volver a arrancar, implica repasar lo aprendido, pero implica establecer más lazos con otras personas, seguir siendo parte. No, el objetivo del discipulado no es enseñarte cosas, sino ayudarte a formar un carácter. Entonces, alguna vez alguien me decía, es que yo ya tomé esos discipulados en otra iglesia, entonces ya me lo sé.
¿Qué hago? Pues vuelve a tomarlos. Seguramente no eran las mismas personas, seguramente no eran las mismas condiciones, seguramente no eras tú el mismo. No se trata de información. Información encuentras en cualquier parte. Comunión con el cuerpo de Cristo, solo con su iglesia. Entonces, no desperdicies eso. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que aprendemos en los discipulados aquí en Semilla de Mostaza? Pues si el objetivo del discipulado es ayudarte en tu comunión con el Señor, lo que aprendemos son las herramientas para que eso sea más fácil, ¿no? Cómo leer tu Biblia, cómo hacer un devocional, cómo orar, cómo decir tu testimonio, ¿no? Decir tu testimonio. Recuerdo cuando estábamos en discipulado, había que hacerlo en tres. Uno en 5 minutos, otro en 2 minutos, otro en 30 segundos. ¿Por qué? Porque pues igual en la vida te tocan 30 segundos con alguien y lo tienes que soltar así. Ya tienes que estar preparado. Entonces el discipulado te va ayudando en todo eso, cómo compartir tu fe, cómo memorizar la palabra, etcétera, etcétera. El discipulado es útil en todas esas cosas. Entonces, en resumen, ¿qué hacer? Pues discipúlate. Y si ya te estás discipulando, continúa discipulándote. Fíjate, vamos a terminar con 3 pasajes nada más. El Salmo 133. El Salmo 133. Dice, cántico gradual de David. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y me encanta eso, ¿no? Porque una cosa es que estén juntos y otra cosa es que estén juntos en armonía. Si tienes hijos, conoces muy bien la diferencia entre están juntos y están juntos en armonía. Bueno, Dios tiene a sus hijos y los quiere ver juntos, pero también los quiere ver en armonía, y para eso necesitamos ir creciendo, ir aprendiendo a soportarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Verso 2. Es una imagen muy bonita. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Imagínate, es un aceite derramándose sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, hasta el piso, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y sabemos que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo es la cabeza, el aceite, el buen óleo, el Espíritu desciende de la cabeza de Cristo hacia todo el cuerpo y va cayendo, y tú no sabes qué parte del cuerpo eres, porque dice Pablo en 1 Corintios que cada uno es miembro del cuerpo, pero cada uno tiene una función especial, y está bien la función que tengas. Hay una diversidad, pero hay una armonía. Y el aceite desciende de la cabeza y va por todo el cuerpo, cayendo el Espíritu Santo, viniendo sobre cada uno de nosotros, así como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ser parte del cuerpo de Cristo es lo que te permite disfrutar estas cosas. Tú y yo hemos sido diseñados para vivir en esta comunión, no solo con nuestro Señor, sino con nuestros hermanos. Por eso, desde el principio, Jesús enseñó el Padre Nuestro. No dijo Padre mío, lo cual sería cierto, sino que Él se incluye en una familia, Padre Nuestro. Y dice, ustedes van a orar así, Padre Nuestro. Porque somos eso, una comunidad, pero a la vez somos un solo cuerpo. Fíjate lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2. Otra razón para mantenerse en el discipulado, no solamente para recibir la bendición de Dios, como leímos en el Salmo 133, sino 2 Timoteo capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia me mueve a hacer algo.
La gracia nunca me deja quieto. No, a veces oímos, ¿no? Es por gracia. Pues tranquilos, es por gracia. Ni te preocupes, es por gracia. Cuando es por gracia, demanda más de ti, ¿no? Si fuera con un costo, pues lo pago y ya estoy más tranquilo. Pero la gracia demanda todo. Y Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Y una de las maneras en las que Timoteo tiene que esforzarse en la gracia está en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabes? Somos deudores del Evangelio a quien no lo ha escuchado. Pero también somos deudores de la doctrina de Cristo a la siguiente generación. ¿Y cómo voy a poder enseñar a otros si yo no he sido enseñado? ¿Cómo voy a poder servir a otros si yo no he sido partícipe de todo esto? Intégrate al cuerpo. Intégrate al cuerpo. Y para terminar, acompáñame a Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Dice el versículo, voy a leer desde el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y Jesús ahí liga estas dos cosas en una misma canasta. Mucho fruto es igual a ser discípulo. Un discípulo no puede estar sin fruto. Es como un pámpano, pero está separado. Y sabes que la manera de glorificar a Dios es con mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si has conocido el Evangelio, uno de los primeros y uno de los grandes anhelos que tienes en tu corazón, estoy seguro, es que Dios sea glorificado. Si no es tu anhelo, no has conocido al Señor y necesitas el Evangelio. Pero si lo has conocido, esto en tu corazón arde que Dios sea glorificado. Y Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que haya mucho fruto y así sean mis discípulos. Discípulo es eso, alguien que aprende. Y en Semilla, evidentemente los discipulados son gratuitos. Solo tienes que inscribirte. Y hay en todos los horarios y hay en todos los días. Lamentablemente no tenemos un edificio tan grande como para tener 50 discipulados abiertos a la misma hora. Pero ¿sabes qué? Si a lo mejor es que cada que voy a inscribirme ya está lleno, pues ora, pídele a Dios que te dé gracia y velocidad para la próxima oportunidad. Pero discipúlate, intégrate, sé parte del cuerpo, sé parte de lo que Dios está haciendo. Como primera bendición vas a recibir eso, la bendición de sentirte parte del cuerpo. Como segunda bendición vas a poder decir esto: Dios está haciendo algo en mi vida, Dios está siendo glorificado, y de pronto empecé a ver mucho fruto para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado materiales. Señor, has levantado a hombres a lo largo de la historia que han escrito materiales que son útiles para este propósito del discipulado. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros es quien hace esa obra. El día de hoy te pedimos que nos permitas seguir siendo parte de tu cuerpo. No solo espectadores de lo que tu cuerpo hace, no solamente contempladores de la obra que tú haces a través de tu iglesia, sino ser parte de eso. No solamente visitantes, no solamente queremos compartir un tiempo bajo un mismo techo, sino que queremos ser parte de eso, que cada domingo sea venir y encontrarnos con la familia, incluso con aquellos que no conocemos, pero que sabemos que son parte de la familia. Tu palabra nos enseña que tú nos dijiste que los discípulos verdaderos se reflejan en que se aman unos a otros. Ayúdanos a ser discípulos de ti.
Ayúdanos a poner nuestra vida en eso. Para tu gloria, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.